It's very interesting what is happening now in America, especially about elections in the United States, about protests in Peru, about elections in Bolivia, and of course about Salvador, about political issues in Salvador. Could you tell about it? La sede de Naciones Unidas. Allí el secretario de Estado norteamericano quiso convencer al Consejo de Seguridad de que sí, de que Saddam Hussein acumulaba armas de destrucción masiva. This one is about a weapons munition facility, a facility that holds ammunition at a place called Taji. The point that I would emphasize to you is that the threat from Saddam Hussein and weapons of mass destruction, chemical, biological, potentially nuclear weapons capability, that threat is real. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Pero usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todas las décadas de engaños y crueldad han llegado a su fin. Saddam Hussein y sus hijos deben abandonar Irak en 48 horas. Rehusarse a hacerlo resultará un conflicto militar que comenzará cuando lo determinemos. La operación Shock and Awe empezó con toda fuerza en territorio iraquí. El objetivo, derrocar a Saddam Hussein y eliminar la amenaza que representaban sus supuestas armas químicas que su régimen albergaba. Más fue encontrado. Amnistía Internacional denunció este lunes que los abusos a los derechos humanos, entiéndase, ataques a civiles, torturas y juicios injustos, siguen vigentes en la nación árabe. George Bush está convencido que durante su paso por la Casa Blanca aprendió dos verdades irrefutables: que la tortura sirve para salvar vidas y que después del ataque que ordenó sobre Irak, hoy el país musulmán está mucho mejor que antes. Lejos de arrepentirse, Bush aseguró que los médicos le confirmaron que la tortura no deja secuelas permanentes y que de esta manera sirve para salvar vidas. Pero las armas de destrucción masiva, cuya supuesta existencia justificó la invasión, finalmente nunca aparecieron. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. Saddam Hussein has worked to rebuild his chemical and biological weapons stock, his missile delivery capability, and his nuclear program. He has also given aid, comfort, and sanctuary to terrorists, including Al-Qaeda members. Any vote that might lead to war should be hard. But I cast it with conviction. So it is with conviction that I support this resolution as being in the best interests of our nation. As we sit here this morning, Saddam rebuilding a nuclear weapons program, just not true. Giving aid and sanctuary to Al-Qaeda, debatable. Your vote in the best interest of the nation. Do you believe that your vote was in the best interest of the nation? Well, I cast a sincere vote based on my assessment at the time, and I take responsibility for that vote. Well, I don't feel it's an officer case. I take responsibility for that vote. Besides the vote to authorize, there were three other important votes during that time period. Here's how Congressional Quarterly wrote about it. A Byrd Amendment to assert Congress's right to declare war was rejected. You voted against that. An amendment by Senator Durbin that required Iraq's weapons of mass destruction program to be imminent rather than a continuing threat. You said no to that. And an amendment by Carl Levin that would allow Congress to vote on authorizing force only after President Bush had exhausted all options with the United Nations, more diplomacy. You voted no on that.
You seemed very determined at that time to march to war. Is it fair to say that the most important vote you cast in the Senate, in your own words, on authorizing the war in Iraq was wrong? Han pasado 19 años desde que la coalición liderada por Estados Unidos inició la invasión de Irak. La guerra comenzó el 20 de marzo de 2003 por presuntas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. La invasión violó la Carta de las Naciones Unidas y provocó decenas de violencia e inestabilidad. Wow. Me gustaría primero, la verdad es que me dio mucha risa escuchar eso, Juan. Tortura para salvar vidas. O sea, no se sabe, no sé si de verdad ponerme a llorar de decepción o si reírme. Es un tremendo descaro justificar la tortura. A ver, tenemos que entrar en contexto. Algo que ha sucedido acá es lo siguiente. Recordemos que hubo una invasión que yo creo que fue una realidad injustificada que llevó a cabo Saddam Hussein hacia Kuwait. Y eso lo hizo 12 años antes. Si no me equivoco, 1991 o 90, 91, no me recuerdo bien la fecha en este momento. Pero fue una invasión a uno de los países que constituía una de las reservas de petróleo más grandes de la zona y un país exportador de petróleo para muchos países occidentales, incluyendo Estados Unidos, como lo era Cuba. Y entenderíamos también que había un conflicto Irak-Irán, ¿verdad? Que a pesar de que la guerra ya había terminado, pero eso había, por decirlo así, moldeado las relaciones internacionales y la política exterior de Estados Unidos hacia la zona. Aparte del conflicto árabe-israelí, que es otra cosa. Pero sí hay una verdad que no podemos obviar, es que un país como Irak, donde existen varias tribus, unas dominantes y otras sometidas, que aproximadamente son 8 tribus las que ahora de una u otra manera ostentan cargos en el gobierno, pero lo que vamos a entender es que la manera de unificar territorialmente y culturalmente a Irak no se podía hacer de la manera democrática. Por lo menos no en el entendido o en el concepto de gobierno que tenía Saddam Hussein. Que si era un dictador o no, si nosotros queremos pensar de que es un dictador porque no habían elecciones en las cuales el presidente cambiara, pues ok, de manera técnica ya llamémoslo dictador. Pero no quiere decir que porque él estaba en el poder no existían procesos democráticos y no existía institucionalidad democrática dentro de Irak, que eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza como excusa el que Irak poseía armas de destrucción masiva, tenemos que entender que si Irak hubiera poseído armas de destrucción masiva, anteriormente las hubiera utilizado cuando se estaba llevando a cabo la operación Tormenta del Desierto. Porque Saddam Hussein no tenía plena certeza de que no lo iban a capturar y de que no lo iban a cazar. Entonces las hubiera utilizado en ese momento. Número 2. Si Irak hubiera tenido armas de destrucción masiva, en el momento de saber nuevamente que todo estaba perdido, las hubiera utilizado contra Israel. ¿Para qué?
para poder levantar al mundo árabe en contra de Israel, a la Liga Árabe, y complicarle a Estados Unidos y a los aliados, a la coalición multinacional, la intervención militar. Y eso no sucedió tampoco. Entonces, no era cierto. Al contrario, esto lo que representaba era una oportunidad más de las corporaciones militares, de la industria militar estadounidense y europea de hacer negocio. A ver, yo conocí a muchos coroneles que se fueron con el batallón Cuscatlán a Irak. Pues estos coroneles salvadoreños, ninguno me dejará mentir actualmente. Y por boca de ellos yo conocí que se gastaban más de $100 solo en comida al día para las tropas salvadoreñas, solamente para las tropas salvadoreñas. Más de $100 en comida por cabeza, por cada efectivo del batallón Cuscatlán. Y esta comida venía de los contratistas norteamericanos, los proveedores de servicios estadounidenses dentro de Irak. ¿Y quién pagaba esta comida? El gobierno iraquí la tenía que pagar. Entonces lo que veríamos aquí es que lo que estaban haciendo era sangrando al nuevo gobierno de Irak. Le estaba saliendo al gobierno iraquí carísimo tener a las tropas internacionales comandadas por Estados Unidos y tener a las tropas salvadoreñas dentro de su territorio para que ellos se pudieran mantener en el poder y no viniera uno de los grupos opositores, que podía ser gente de la ex guardia republicana de Saddam Hussein, o que podía ser gente del partido Baas, o podía ser cualquier grupo que reivindicaba los derechos del sistema anterior, ¿verdad? Y la población iraquí apoyaba a un nuevo gobierno porque habían estado bajo mucho tiempo con un régimen que era autoritario, como el régimen de Saddam Hussein, pero era un régimen que había logrado mantener una estabilidad. Quiérase o no, Irak no está mejor que antes. Yo tengo amigos iraquíes. Y estos amigos iraquíes, cuando yo vivía en Malasia, me decían, es una gran falacia que las cosas han mejorado. Miren, en Malasia viven muchísimos iraquíes. ¿Por qué viven en Malasia? Porque ellos también son musulmanes, tienen muchos musulmanes, una gran mayoría en Malasia musulmana. Y los iraquíes en su mayoría también son musulmanes. Entonces se han ido a vivir a Malasia, que les ofrece muchísimo más oportunidades y no son sujetos ni de persecución religiosa ni de persecución política en un país como Malasia, donde profesan la mayoría su misma religión. ¿Por qué no se han quedado en Irak? Entonces entenderíamos que las cosas no están bien. Y entenderíamos que el tema de Irak fue un gran negocio para Estados Unidos especialmente. Y saben ustedes cómo los gobiernos de arena camuflajeaban, por decirlo así, esa situación, que era una situación demagoga y era una situación que realmente inescrupulosa de estar sangrando el erario público iraquí y a su gente. Era la defensa de la democracia en contra del terrorismo. ¿Verdad? Y los militares de la época, el alto mando e incluso los coroneles con los que yo hablaba, en aquel entonces mi papá era director del Colegio de Altos Estudios Estratégicos y
Él se rodeaba de muchos generales, se rodeaba de muchos coroneles de inteligencia, ¿verdad? Incluso con gente de la OIE. Y yo los escuchaba, yo era un adolescente, yo los escuchaba hablar y todos pensaban de que era una oportunidad para el gobierno de El Salvador y de la Fuerza Armada de El Salvador de poder tener acción en combate para renovar esa listeza operacional que un ejército tiene que tener. Ok, entendemos los aspectos técnicos y los aspectos que realmente eran beneficiosos para el ejército, sí. Aparte de que les pagaban muy bien a cada efectivo de la Fuerza Armada que se iba con el batallón Cuscatlán. Le pagaban los norteamericanos, pero ese era dinero iraquí, sangrando nuevamente al erario público iraquí, ¿verdad? Y los iraquíes saben eso. Lo que pasa es que el costo de lo que ellos llaman democracia es extremadamente alto para no regresar a lo que tenían antes. Y al final, ¿en qué terminó Irak? Convirtiéndose en un estado con un gobierno totalmente corrompido, así como sucedió en Afganistán. Y terminó siendo uno de los teatros de guerra y protagonistas de todo lo que fue ISIS en su momento, hace un par de años. Al-Baghdadi, sí, ¿de dónde sale Al-Baghdadi? De Irak, ¿verdad? El costo de la democracia les ha salido tan alto, pero tenemos que entender que eso, verdaderamente la democracia solo es la palabra. No. Es ostentar el poder, en otras palabras, que les ha salido muy caro, costo muy alto para sostenerse en el poder. Pues ahora entenderemos que también el concepto de democracia está totalmente falsificado y prostituido para mantener el poder, ¿verdad? A ver, vamos a entender que George Bush dice en su discurso, otra vez George W. Bush, dice en su discurso, todas las décadas de mentiras han llegado a su fin. Y ellos utilizaron la mentira de que en Irak habían armas de destrucción masiva para convencer a los líderes europeos y legitimar su intervención militar. O sea que con una mentira queremos terminar con las décadas de mentiras. O sea que hay que mentir para terminar con la mentira. Libertinaje de expresión, retórica política, demagogia y uso amoral de la democracia. Uso amoral del poder que la democracia le dio. Prostitución de la democracia. ¿Verdad? Vamos a entender que George W. Bush en su libro de memorias, que por cierto, paréntesis, les quiero dar este dato. Antes de que el libro saliera, él cobró 6 o 7 millones de dólares a la editorial que lo iba a sacar. Negocio, negocio de George W. Bush, escribir su memoria, ¿verdad? Estados Unidos, todo se hace negocio. Eso lo puedo comprender. Es como que si nosotros hubiéramos decidido hacer negocio de las transmisiones de este programa Urban Talks y lo hubiéramos extendido a nivel mundial y profesionalizado un poco más, hasta estuviéramos viviendo de esto en Estados Unidos. Pero no es la intención hacer negocio de esto, ¿verdad? Entonces entendemos ahí cómo funciona. Que los médicos le dijeron a George W. Bush que las torturas no dejan secuelas permanentes. Eso es una gran mentira. Yo he conocido militares que fueron torturados por los comandos urbanos de la CFPL en el tiempo del conflicto. ¿Hace cuánto terminó la guerra en El Salvador? Y yo conozco gente que eran muy jóvenes en su momento y que hoy ya son
personas de 60, 65 años o de 55 años y que ellos todavía me dicen, Juan, yo nunca paro de soñar lo que me hicieron. Tengo las pesadillas y durante la pesadilla me duele igual a cuando me lo estaban haciendo. Y que la tortura ayuda a salvar vidas. ¿Ok? En el entendido de que si se va a torturar a un prisionero de guerra para que diga la verdad, en donde van a atacar o donde va a suceder un acto terrorista, eso sí es cierto. No lo podemos negar. La gente, un prisionero de guerra, no va a hablar porque le den flores y dulces. Va a hablar bajo presión y esa presión es la tortura. ¿Verdad? Lastimosamente, eso es una realidad. Ahora lo que entenderíamos es que Donald Rumsfeld, quien era secretario de Estado de George W. Bush, no me acuerdo, secretario de Estado o secretario de Defensa, no me acuerdo muy bien en este momento, pero un día antes de que se interviniera nuevamente en Irak, un día antes, él había dicho ante todos los medios de comunicación de que era importante reactivar la industria militar norteamericana. ¿Qué nos quiere decir esto? Que había una presión de las corporaciones militares estadounidenses e inglesas para hacer dinero. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer dinero? La excusa del momento de invadir a Irak. Y políticamente era muy rentable porque era terminar con uno de los tantos problemas que Estados Unidos tenía en el Medio Oriente. Que, por cierto, problemas creados por su intervencionismo y por no poder entender que existen sociedades que se rigen bajo otros modelos y no el modelo democrático que Estados Unidos desea imponer. ¿Ok? Vamos a cederle la palabra a Mr. Fender. Okay. A ver qué vio en el video que le llamó la atención. Yo creo que llama la atención todo, ¿no? Completamente. Y a ver si lo puede relacionar con algunas palabras de Juan Golcher. Pues lo interesante del video y de lo que nos ha dicho Juan es el hecho de que está comprobado que no se les encontró ni siquiera evidencia, rasgos, algún residuo de esos armamentos. Y se me viene a la mente una frase: el ganador es el que escribe la historia. Y lamentablemente aquí así fue. Se les hizo una injusticia grande. Y no ha habido ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de reparación hacia ellos. Y no ha existido. Es lamentable, todo el mundo lo sabe. O sea, eso ya salió, es una verdad que salió. El culpable anda tranquilo. Y es bastante feo porque, pues, según que es el país que es el líder en todo esto de democracia y libertad, y todo el mundo quiere ser como Estados Unidos, y ahora como que estamos dando cuenta quiénes en realidad son ellos y qué es lo que hacen para mantenerse en el poder. Juan, viendo cómo esta potencia del norte, como lo llaman algunos, ha prostituido así la democracia y ha mentido de manera literal, ¿podríamos confiarnos en las afirmaciones que ellos hacen?
las afirmaciones que ellos están haciendo en este momento en relación con Rusia? ¿Podríamos confiarnos de sus palabras ahora? No. No hay nada más que decir. No. Bien. Fíjate lo que me llamó, una cosita que me llamó la atención bastante en el video, es ver cómo un país europeo comenzó a repetir lo que estaba diciendo George Bush acerca de las armas de destrucción masiva y decía, puede usted estar seguro de que así es. El entonces presidente de España lo repetía, lo aseguraba, correcto, lo reafirmaba, y yo digo, wow, cualquier parecido es pura coincidencia, Juan. Vemos una retórica por parte del presidente de Estados Unidos ahora y vemos que la Unión Europea lo acompaña también. Es correcto. Aquí es donde nos damos cuenta nosotros de que toda intervención militar o toda actividad política internacional de Estados Unidos no lo hacen solos, requieren legitimación. Entonces, lo que buscan es legitimarlo a través del consenso de líderes cuyos gobiernos dependen su statu quo del gobierno norteamericano. Hay unos que se unen a los valores generales de la democracia en el concepto técnico y que no tiene absolutamente nada que ver, por decirlo así, coberturas amorales, ¿verdad? Hay otros que se rigen por el aspecto moral de lo que la democracia debería de ser, como por ejemplo de la manera como han actuado países como Finlandia después de la caída del bloque soviético, o los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, o incluso Países Bajos, ¿verdad? Holanda. Pero ya las potencias, las reales potencias, ex potencias colonizadoras de Europa, como lo es Gran Bretaña, como lo es Francia, como lo es Portugal y como lo es una España totalmente con su poder diezmado, el pensamiento es otro. El imperialismo, aunque a mucha gente le moleste que se hable de imperialismo porque puede sonar a retórica de izquierda, pero es que hay que decir la verdad, hay que llamarla por su nombre. Es un neoimperialismo, ¿verdad? Este es un neoimperialismo. Por lo tanto, lo que vamos a ver, así como dice Mr. Pender, como dice Pender, aquí nadie ha pagado por la mentira, y es una mentira que ha costado vidas norteamericanas. Miren, si quiero ver, yo la última vez que estudié a profundidad el tema de Irak, ya habían 23,000 muertos de efectivos estadounidenses. 23,000 muertos. Y eso es solo de las tropas norteamericanas. ¿Cuántas tropas no han muerto de los europeos? ¿Cuántas tropas iraquíes no han muerto para sostener al gobierno actual? Que no están sosteniendo un sistema democrático, están sosteniendo a un gobierno de coalición en el. Entonces lo que están trabajando es protegiendo el poder, no la democracia. Tenemos que entender muy bien eso, ¿verdad? Yo no veo a un George W. Bush tras las rejas por esa mentira. A Tony Blair le iniciaron un proceso que no quedó en nada. Yo no veo a Aznar. Pueden estar ustedes totalmente seguros que os estoy diciendo la verdad. No veo a os estoy diciendo la verdad tras las rejas y procesadas, ¿verdad? Y una situación bien curiosa es que los aspectos ideológicos pesan mucho. Las cabezas calientes europeas están dispuestas a seguir a los gobiernos, a muchos de ellos,
en la historia a gobiernos con líderes con cabeza caliente en Estados Unidos. ¿De verdad? Tenemos que entender eso. Y otro factor que tal vez muchas personas no le pueden tomar la mayor importancia, pero que no es menos importante, es de dónde provienen y a quiénes responden los líderes europeos y los líderes norteamericanos. Ok, ya entendemos que los gobiernos norteamericanos y sus presidentes responden a las grandes corporaciones. Eso ya lo saben. ¿Y quiénes son los dueños de las grandes corporaciones? Son las élites dominantes de su país, ¿verdad? Y son élites dominantes transnacionales a las cuales también responden los gobernantes europeos, muchas veces pro-democráticos de derecha o muchas veces pro-democráticos de izquierda. La utilización ideológica de la democracia, esa prostitución del concepto que lo ponen como pantalla para cumplir los intereses de las grandes élites corporativas. It's very interesting what is happening now in America, especially about elections in the United States, about protests in Peru, about elections in Bolivia, and of course about Salvador, about political issues in Salvador. Could you tell about it?